Bien, pues vamos a continuar con el mensaje de hoy. La semana pasada Sergio les anunció, ¿no? Es decir, dijo en los anuncios que esta semana y la siguiente semana íbamos a estar hablando un poquito acerca de quiénes somos como iglesia, como Central Gracia, la misión, la visión de la iglesia, algunos aspectos acerca de la iglesia, de esta iglesia local, y específicamente vamos a compartirles el día de hoy y la siguiente semana dos pasajes que son anclas en la vida de esta iglesia. ¿Sí estás conmigo? Dos pasajes que son muy importantes, que son pasajes anclas para la vida de esta iglesia. Entonces, estos pasajes son pasajes que Dios nos ha dado, y voy a contarles esta historia después y demás, pero que Dios nos ha dado como ánimo, como una guía para caminar en lo que Él nos ha llamado, para continuar con la tarea que Dios nos ha dado como iglesia local. Y creemos que es un buen momento por esto de que estamos comenzando el año y demás. Además, creo que hay personas que se han agregado a la familia que nunca han escuchado esto, que a lo mejor tienen poco tiempo dentro de la familia aquí en la iglesia y nunca han escuchado lo que vamos a compartir hoy o la siguiente semana. Y creemos que es buen tiempo para compartir un poco sobre la visión y la misión de esta iglesia. Así que si tú has decidido ser miembro de esta congregación, si tú has decidido estar aquí y comprometerte con la casa, con la familia, unos con otros, aún si nos visitas ahí de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez al año, que no sería la idea, pero si esto sucede también está bien, o si nos visitas por primera vez, también, ¿sabes algo? Lo que vamos a compartir hoy pues es algo que todos necesitamos recordar o escuchar, ¿no? Y esperamos que les sea de bendición. Así que el mensaje de hoy se titula La razón de Central Gracia. La razón de Central Gracia, y el propósito es compartirles o recordarles el porqué de la iglesia y un poquito sobre lo que esta iglesia camina, por así decirlo. Voy a estarles contando un poco de la raíz de Central Gracia y un poquito de la historia de la iglesia y demás, de esta iglesia, pero vamos a ver este pasaje que es como un ancla para lo que hacemos y lo que caminamos, y quiero llevarte y animarte a recordar esto. Debemos continuar con la tarea que Dios nos ha dado. ¿Estás conmigo? Debemos continuar con la tarea que Dios nos ha dado. Y antes de ir a la Biblia, te quiero dejar algo muy en claro, y lo quiero dejar desde el principio. La razón de Central Gracia es únicamente Jesucristo. Central Gracia existe para compartir de Jesús, para conocer más de Jesús y para glorificar a Jesús. Celebramos a Cristo, es únicamente Jesús, es su evangelio, es quién Él es, lo que Él ha hecho por nosotros. Él es la razón de Central Gracia. Y lo que vamos a ver hoy, no quiero que te confundas, la razón no es lo que vamos a ver hoy o la siguiente semana, la razón es Cristo. Pero lo que vamos a leer a continuación es un pasaje que Dios nos dio como ánimo para continuar, para seguir adelante en la tarea que Él nos ha dado. Así que abre tu Biblia, por favor, en Zacarías 8. Zacarías 8. Por favor, tenlo ahí a la mano, sígueme, no importa la versión que tengas de la Biblia, sígueme ahí en tu Biblia, acompáñame a leerlo, porque acá está en la pantalla, pero las letras a lo mejor van a estar chiquitas y puedes cansarte y te puedes distraer y perder. Entonces, si te es más fácil tenerlo ahí en la mano, pues ahí tenlo, ¿no? Vamos a leer, dice Zacarías 8, versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Dice: entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. Pausa. Todo el capítulo está lleno de el Señor de los ejércitos celestiales, dice, el Señor de los ejércitos. Esto es para que nos quede claro, o para que les quedara claro en aquel tiempo que esto venía de Dios, que Dios les estaba diciendo esto, ¿sí? Entonces dice, me dio otro mensaje, versículo 2. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén.
Monte Sión es otra manera de decirle a Jerusalén, ¿no? Entonces ahí está, me consume la pasión por Jerusalén. Ahora, dice el Señor, regresaré al Monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. Versículo 4, el Señor de los ejércitos celestiales dice, nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén, apoyados en sus bastones, y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad, y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. Versículo 6 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. Pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo de oriente y de occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos celestiales dice, sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Versículo 10, antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. No contrataban animales, ¿no? Pero no había dinero ni trabajo para obreros y tampoco para comprar animales y para que trabajaran. Pero bueno, seguimos. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Versículo 14. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá. Así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente, digan la verdad unos a otros, en sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que me dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. Versículo 20, el Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra, vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, ¿está bien? Padre, muchas gracias por tu presencia, por tu amor y tu gracia con nosotros, Dios. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Padre, gracias por tenernos aquí el día de hoy.
Padre, de veras, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy, por poder estar juntos y cantar y alabarte, Señor, y disfrutar de tu presencia y aprender de tu palabra. Padre, guía mis palabras, guía este mensaje, anima nuestro corazón, que sea sembrado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Quiero darte un poquito de contexto, es decir, un poquito de datos para que entendamos esto que leímos, ¿no? Porque luego lo del Antiguo Testamento puede parecer medio complicado de entender a veces, ¿no? Pero bueno, mira, Zacarías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento y se le conoce o se les conoce como profetas menores, no porque sean chiquitos o menores de edad o algo así, se les conoce como menores por la cantidad del contenido que escribieron, porque su contenido es menor que el de los profetas mayores, por eso se les conoce como profetas menores. Entonces, Zacarías, profeta menor. Zacarías vivió en el tiempo de cuando regresan del exilio de Babilonia. Voy a explicar esto a continuación, pero es contemporáneo a Ageo. Los que vinieron la semana pasada o los que escucharon este mensaje en YouTube o algo así, sabrán que la semana pasada estuve compartiendo sobre Ageo y vimos algo sobre Ageo. Pues es probable que Zacarías haya conocido a Ageo, que se hayan ahí conocido en algún momento, vivieron en el mismo periodo de tiempo. Ahora, el regreso del exilio, ¿qué es esto? El pueblo de Dios estaban en Jerusalén, en el reino de Israel, del sur, ¿no? De Israel, los judíos, básicamente ahí en Jerusalén. Llega Babilonia y los conquistan, ¿sí? Los atacan y les destruyen la ciudad y les destruyen el templo de Dios. El templo de Dios era este lugar, este edificio muy grande en donde era el centro ceremonial del pueblo de Dios, era el lugar más sagrado que tenía el pueblo de Dios, donde la presencia de Dios se hacía visible, se hacía manifiesta ahí en medio de ellos. Entonces, era el lugar, básicamente era la casa de Dios donde era visible y palpable que Dios habitaba en medio de su pueblo, ¿no? Y ahí estaba, les destruyen el templo. Los de Babilonia agarran a un puño de judíos, se los llevan a Babilonia y ahí quedan cautivos en Babilonia por 70 años. Después son liberados y regresan a Jerusalén, pero regresan con la encomienda. Dios ya les había dicho desde antes de que volvieran que le tenían que reconstruir el templo. Entonces regresan los judíos a Jerusalén y no reconstruyen el templo. Entonces muchos años después, primero llega Ageo y les dice, oigan, dice Dios que reconstruyan el templo. Y ahí seguían. Y luego llega Zacarías, ¿sí? Pero es en este cuadro de contexto más o menos en donde sucede esto que leímos. Ahora, este es el cuadro grande. Un cuadro más pequeño, inmediato, sucede en el capítulo 7, en donde llegan unas personas de un pueblo llamado Betel con Zacarías. Con este profeta llegan. Betel era un pueblo que estaba cerca de Jerusalén. Esto que leímos está ahí en Jerusalén y ellos son de Betel. Entonces llegan con Zacarías a Jerusalén y le dicen, oye, Zacarías, ahora que regresamos y todo lo demás, ya había pasado mucho tiempo que habían vuelto, ¿no? Pero llegan y le preguntan si necesitan seguir guardando ciertos ayunos. Estos ayunos para ellos eran como un tema como un tema de luto, por así decirlo, en donde el pueblo recordaba eventos pasados, tristes, dolorosos, como la caída del templo, la caída de Jerusalén, era uno de los ayunos que guardaban, y ellos recordaban esto. Entonces vienen con Zacarías y le dicen, oye, tenemos que seguir recordando esto, tenemos que seguir guardando estos ayunos. Y esto que leímos forma parte de la respuesta que no es respuesta que les da Dios, porque Dios no les dice que sí o que no. Pero esto que leímos forma parte de esta respuesta, ¿sí? En el capítulo 8. Ahora, ahí está Dios, les contesta a través de Zacarías, dándoles promesas. Oye, debemos de seguir guardando este luto, estos ayunos. Y Dios les dice, hey, en el capítulo 7, cuando tengas tiempo, por favor, léelo, porque es muy diferente a lo que leímos en el capítulo 8. Pero en el capítulo 8 lo que Dios les dice es, oigan, les doy estas promesas para un futuro nuevo, para un futuro diferente, promesas de esperanza, de paz entre ustedes, promesas de bendición para cada uno de ustedes, para mi pueblo. Ya no más lo que había atrás, ya no más el pasado, ya no más la tristeza de antes. Ahora he prometido bendecirles.
y los voy a bendecir. Y ¿sabes algo? Cuando comienza Central Gracia hace algunos años, 2017 más o menos, muchos de nosotros estábamos pasando, hay que recordar esto porque recordarán de la predicación pasada, ¿no? Del domingo pasado, pero se los menciono también. Este pueblo no reconstruía el templo de Dios porque había cierta opresión de otras personas, sí, pero también por desánimo, por intereses personales, por apatía, por este tipo de cosas, ¿no? Y cuando comienza Central Gracia, en aquel entonces, la situación en la que estábamos muchos de nosotros, también estábamos así, medio apáticos, medio tristes, medios confundidos, medios en incertidumbre. Y ahí es donde Dios nos contesta con este pasaje, donde Dios nos habla acerca de Zacarías 8, diciendo, ya no más lo pasado, ya no más guarden esto, ya no más hay esto, ahora les entrego estas promesas y ahora hay promesas para un futuro para ustedes, en donde les voy a bendecir y en donde voy a hacer cosas nuevas con ustedes como iglesia, ¿no? Ahora fíjate en dónde comienza todo, en el versículo 2, dice, mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente, me consume la pasión por Jerusalén. La idea en hebreo, en el idioma original de esto, la idea de esto es como si a Dios se le pusiera roja la cara de tanto amor. O sea, es tanto el amor de Dios por su pueblo que es ferviente, que se le pone la cara roja. Si Dios tuviera cara, se le pusiera roja. Si estuvieras así en pasión, le consume la pasión por su pueblo. Mucho amor. Y de ahí parte todo lo demás. De ahí parten las promesas que les va a dar, de su gran amor por ellos, un amor desmedido, un amor profundo para con cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles son las promesas de Dios para ellos? Mira, aquí abajo puse las promesas y acá abajo están los versículos. No voy a leer los versículos como normalmente enseño porque son un montón. Entonces, voy a ir nombrándolos, ¿no? Versículos 3, 4 y 5. Versículo 3, Dios promete su presencia. Dice, voy a habitar ahí. No es que Dios antes no estuviera con ellos, pero ahora les afirma, ¿sí? Les dice, voy a habitar con ustedes. Su presencia en medio de ellos. Y el templo todavía ni estaba, ¿verdad? Y Dios ya les está diciendo, voy a habitar en medio de ustedes. Y también su fidelidad. Fíjate cómo me encanta que dice, Jerusalén va a ser llamada ciudad fiel, monte santo. Se refiere a los dos, se refieren a Jerusalén. Donde está la presencia de Dios, familia, hay una transformación. Donde está la presencia de Dios, hay corazones agradecidos con Él, hay corazones que se vuelven fieles a Dios. Hay algo que cambia. Pero algo más interesante que eso, a mi parecer, es que si vemos la historia del pueblo judío hacia Dios, ellos ciertamente no fueron muy fieles hacia Dios, que digamos, aún después de esto. Entonces, ¿cómo se iba a llamar ciudad fiel? ¿Sabes algo? Ciudad fiel no parte de la fidelidad de ellos hacia Dios, sino de la fidelidad de Dios hacia con ellos. Serán llamados ciudad fiel. No a lo mejor por como ustedes me son fieles, sino porque yo seré fiel con cada uno de ustedes. Su presencia, su fidelidad, versículo 4 dice, ancianos y niños jugarán, habitarán en la ciudad. Esto nos habla de paz, de prosperidad, de seguridad. Sabes, antes, en aquel entonces, y creo que el día de hoy también, los ancianos y los niños llegan a ser las personas más vulnerables en una catástrofe, ¿no es cierto? Y en aquel tiempo así era. La ciudad de Jerusalén en ese momento estaba semi-destruida, pero las murallas que guardaban la ciudad estaban destruidas. No las habían construido, no las habían levantado, estaban ahí. Entonces no era una ciudad segura, no era una ciudad próspera, no era una ciudad donde se pudiera habitar fácilmente. Había, más adelante dice, ¿no? Les hice estar unos contra otros. No había paz porque había enemigos entre ustedes. Era una ciudad que continuamente estaba o la buscaban como atacar, por así decirlo. Y Dios dice, no, ahora va a haber ancianos que van a estar ahí en sus bastones, en las plazas de la ciudad, y va a haber niños y niñas jugando en medio de la ciudad. ¿Qué es esto? Que iba a haber seguridad, que iba a haber paz, que iba a haber prosperidad, para que se habitara en la ciudad una larga vida, una vida plena en gozo, estando ahí, ¿no? Versículos 6, 7 y 8
Nos hablan del poder de Dios. Dice Dios, les parece imposible a ustedes, pero hay algo imposible para mí. Dios que todo lo puede, dice, hay algo imposible para mí. Fíjate, ve a tu alrededor la ciudad toda destruida en pedazos, las murallas abajo, todo lo demás. ¿Te parece imposible que vaya a haber ancianos y niños, que yo los vaya a bendecir? Bueno, ¿será imposible para mí también esto? Nos habla del poder de Dios, versículos 7 y 8. Dios promete salvación para su pueblo. Los haré venir de oriente y de occidente. La idea de esto es, de donde sea, de todas partes vendrán, y yo los traeré a Jerusalén, es decir, a su pueblo. Los trataré con fidelidad y de justicia, y yo seré su Dios. De su salvación, Dios promete rescatar y salvar a su pueblo. Versículos 9, 10 y 11 dice, vemos su ánimo. Dios dice, terminen la tarea. Antes Ageo les había dicho lo mismo, ¿te acuerdas? Terminen la tarea, esfuércense, terminen la tarea. Dios anima a su pueblo a terminar lo que Él les había mandado hacer. Versículos 10 y 11 vemos su provisión y gracia. Dice que antes de comenzar la construcción, nadie recibía nada. No había trabajo. ¿Te acuerdas lo que leíamos la semana pasada? No alcanzaba para nada, ¿no? Se cubrían y no se calentaban, comían y no se saciaban y demás. No les ajustaba. No había seguridad, no había alimento. Versículo 11 dice, ya no los trataré igual. Y Dios ya no los iba a tratar igual, no porque ellos no merecieran que Dios no los tratara igual, sino porque Dios había decidido bendecirles por su gracia y por su amor para con ellos. Dios iba a proveer para con ellos por pura gracia. Versículos 12 y 13 vemos herencia y renovación. Dice que una vez más el remanente de Judá, Israel, heredaría sus bendiciones: paz, prosperidad, vides cargadas de frutos. Las tierras, fíjate, esto es interesante, dice, las tierras darán sus cosechas. Cosechas, es decir, el fruto del hombre daría su fruto, daría su cosecha. Lo que el hombre iba a trabajar iba a dar cosecha, pero después dice, y el rocío del cielo caerá, ¿no? El cielo mandará su rocío. ¿Cómo dice aquí? Los cielos soltarán. Los cielos soltarán su rocío. Es decir, Dios iba a proveerles, iba a bendecirles, ¿sí? A través del trabajo de ellos mismos, que iba a dar fruto, pero a través también de los que solamente Él puede hacer. Una renovación, versículo 13. Dice que antes el pueblo, la nación era conocida como una nación maldita porque les había ido súper mal. Y los vecinos allá alrededor, los pueblos vecinos, las naciones vecinas, sabían cómo les había ido. Y ya los conquistaron a estos, y ya se los llevaron, y ya los atacaron. Y era símbolo de una nación maldita, que les iba mal. Pero dice Dios, ahora serán símbolo de bendición y una fuente de bendición para otros. Algo nuevo, ¿sí? Una renovación para ellos. Versículos 15 y 19 vemos su misericordia y su gozo. Fíjate, dice, no tengan miedo, he decidido bendecirles, ya no los trataré como antes, he decidido bendecirles. No porque lo merecieran, no porque lo hubieran ganado, seguían sin hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios les dice, he decidido bendecirles. ¿Cuánta gracia hay ahí, familia? ¿Cuánto amor de Dios hay ahí para ellos? Y vemos en el versículo 19 su gozo. Los ayunos que tenían antes, donde recordaban, guardaban luto, el pasado triste, se acabaron, ya no más. Ahora esas fechas se convertirán en alegría y fiesta para ustedes. Habrá gozo, alegría. Versículos 20, 21 y 22. Vemos un centro de bendición, dice, gente de muchos lados, naciones, pueblos poderosos, dice ahí, de todo el mundo. Esa es la idea. Buscarían y decidirían ir a Jerusalén a buscar a Dios, a encontrarse con Dios, a buscar la bendición de Dios. Fíjate cómo dice, gente de una ciudad dirá a gente de otra, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. Vengan con nosotros, adoremos al Señor, yo estoy decidido a ir.
Sería un centro de bendición. Esto que antes era una ciudad maldita, que estaba destruida, de todo lo demás que ya dije, iba a ser un lugar de bendición para otros. El centro de la bendición de Dios para el pueblo. Vemos también influencia. Dios les promete influencia a los judíos en aquel entonces, ¿no? Dice personas, dice 10 personas, ¿no? Por aquí dice 10 hombres. Esto no es 10 contados, 1, 2, 3. La idea de esto es muchas personas. Mucha gente va a tomarles de la manga, otras versiones dicen de la capa al judío, pero la idea es, hey, déjame acompañarte porque yo quiero lo que tú tienes. He oído que Dios está contigo, déjame ir contigo, déjame conocer a tu Dios, déjame encontrarme con tu Dios. Y ciertamente todo el capítulo 8, Dios les está hablando a su pueblo en aquel entonces y bajo aquel contexto, y es muy importante, ¿sí? Y en mi opinión, solo quiero agregar este pequeño paréntesis, en mi opinión, todas estas promesas tienen que ver, o más bien las encontramos su cumplimiento en Cristo. Todas estas promesas se encuentran en Jesús. En Él hay gozo, en Él hay paz, misericordia, seguridad, una renovación. En Él somos hechos nuevos, ¿no es cierto? En Él hay herencia de Dios, recibimos la herencia de Dios. En Él es yo creo, en mi opinión, que en Él se cumplen estas promesas. Pero hay algunas personas que creen que estas promesas o esto está hablando de un futuro en el que Cristo regrese, traiga y establezca el reino de Dios por 1000 años y gobierne por 1000 años para su pueblo, nada más para los judíos, allá, ¿no? Yo no creo en eso, yo no comparto esa opinión, algunos lo comparten, yo no, yo creo que estas promesas se encuentran ya en Cristo y están ya en Jesús. Pero bueno, quería mencionar esto. ¿Qué tiene que ver todo esto con Central Gracia? ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos hablado con Central Gracia? Mira, está este pasaje, vean la historia, ¿sí? Ya no más el luto, ya no más lo triste, ya no más lo que han venido viviendo, ahora hay algo nuevo para ustedes. Creemos en Central Gracia que desde el día 1 que esto comenzó en el corazón de Dios, fuimos llamados no a edificar sobre escombros o sobre pedazos, sino a edificar algo nuevo, a trabajar por algo nuevo que Dios nos estaba llamando a hacer. Y esta es la vida que tenemos en Cristo, ¿no es cierto? No somos llamados, no somos hechos nuevos en Cristo para edificar una vida en escombros o una vida que repita la misma vida como si no conociéramos a Jesús, sino que somos hechos nuevos para vivir para la gloria de Dios, como algo nuevo, como una vida nueva. Ahora, me encanta que este capítulo que leímos habla de 2 remanentes. ¿Te acuerdas o no? Judá e Israel, dice 2 remanentes. Y los remanentes podríamos pensar que son aquellos quedados, ¿no? Los necios, los tercos, los que, pues ahí quedaron las obras del pueblo, ¿no? Pero yo creo que en la Biblia encontramos que los remanentes son especiales para Dios. Son valiosos para Dios, son importantes para Dios. Y me encanta de veras, familia, porque desde que comenzó Central Gracia o desde que comenzamos ya en el 2017, la verdad es que mucha gente se fue y que Dios les bendiga, ¿no? Todo es parte del plan y la soberanía de Dios, pero hemos permanecido un pequeño remanente y continuamos un pequeño remanente y luego se fue haciendo más pequeño y luego más pequeño, ¿no? Pero continuamos y luego comenzó y luego mucha gente con la pandemia también desaparecieron sin ninguna razón evidente o notoria, ¿no? Simplemente, ¡pum!, ya no los volvimos a ver y continuamos un remanente. Y seguimos un remanente y seguimos echándole ganas y seguimos ahí trabajando en la tarea que Dios nos ha dado. Y me encanta ver esto de veras, porque esto aquí hay una lista de las promesas que hemos visto ahorita, que todas comienzan con el amor de Dios por nosotros, pero estas promesas y este ánimo que Dios nos ha dado como iglesia, ¿sí? Hablan de un futuro diferente, de algo nuevo, de algo diferente, de algo, de dejar el pasado, las tristezas atrás, de dejar los lutos atrás y de continuar sabiendo que Dios tiene buenos planes para nosotros, que Él está con nosotros, que Él nos anima a continuar con la tarea que Él nos ha dado.
Ahora, ¿cómo debemos de ver toda esta lista de promesas con nosotros el día de hoy, con Central Gracia? Y no nomás con la iglesia, estas 4 paredes, sino, esto es importante, para tu vida, para ti. Mira, no, ahí es. Partimos de lo mismo, el profundo amor de Dios, pero ahora este amor lo vemos mostrado en Cristo Jesús. Conocemos el amor de Dios a través de Jesús, ¿sí? Y esto es importante porque la Biblia dice, y Jesús lo dijo, nadie ha visto nunca al Padre, pero si me ven a mí, ven al Padre. Queremos conocer al Padre. Tanto tiempo, dice Jesús, he estado yo con ustedes. ¿Y me dicen eso? Si conoces a Cristo y el amor de Jesús, conoces cuánto Dios te ama. Conoces el amor de Jesús por ti. De ahí parte todo, de su gran amor por nosotros. Estas promesas, lo que hacemos como iglesia, todo comienza con Cristo, con su amor. Todo se trata de Jesús. Y partiendo de que esta iglesia existe, y te lo recuerdo, existe para conocer a Jesús, para compartir de Jesús y para glorificar a Jesús, Dios nos da estas promesas como ánimo para continuar con la tarea. Su presencia en medio de nosotros, su fidelidad, su paz, prosperidad, seguridad. Prosperidad, no, ya me va a ir bien, voy a ser rico. No va por ahí. Prosperidad es que Dios lleve a buen término lo que ha comenzado en tu vida. No que Dios te dé todo lo que se te imaginas y lo que te llene la olla de oro, ¿no? Fidelidad, paz, prosperidad, seguridad, su poder en medio de nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Recibirán poder, ¿no dijo Jesús? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Su poder con nosotros que nos habilita, que nos llena, que nos capacita para vivir las vidas que Dios quiere que vivamos, que nos lleva al carácter de Cristo. Su salvación. ¿Te acuerdas? De oriente, de occidente, de todos lados, que Central Gracia sea un lugar en donde otros puedan conocer de Cristo y conocer la salvación que hay en Él, que puedan encontrar salvación en Cristo Jesús. Y familia, de veras, tú necesitas creer esto. Independientemente si nunca más te volvemos a ver en la vida en esta iglesia, necesitas entender esto. Si tú conoces a Cristo Jesús, si conoces el Evangelio, tú tienes un mensaje de salvación. Tú tienes un mensaje de esperanza. Y Dios puede usarte a ti para alcanzar a quienes Él quiere alcanzar. Que a lo mejor viven en tu casa, ¿no? Su salvación, su ánimo para continuar con la tarea. Cuando todo se ve difícil, cuando todo está raro, murallas tiradas, cuando todo está difícil, tenemos el ánimo de Dios de decir, vayan, sigan. Su provisión y gracia para con nosotros. Me encanta eso. ¿Te acuerdas? Las cosechas darán fruto, el rocío del cielo. Fruto que dará la iglesia Central Gracia por el trabajo que empeñamos, que hacemos, nuestra disposición, nuestro servicio dará fruto, pero también Dios mandará este rocío del cielo que solo puede venir de Él. Y esto es algo bien importante, iglesia, porque estas promesas sí es aplicado a la iglesia, pero son para tu vida también. Y acuérdate, comienzan en Cristo Jesús, se encuentran en Jesús. Si tú entregas tu vida a Cristo, esto hay para ti también. Su herencia de bendiciones, en Cristo somos herederos junto con Él de las bendiciones de Dios. Renovación, antes la pasaron mal, antes eran símbolo de algo malo, de algo triste, pero ahora serán símbolo y fuente de bendición. ¿Cómo la has pasado antes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué es lo que has vivido? Su misericordia con nosotros, su gozo. Ya no esos ayunos, ya no recordar lo de antes. Ahora es tiempo de banquete, de alegría, de gozo para con ustedes. Todos tenemos un bagaje, ¿no? Todos traemos un contexto, todos traemos mochilas a lo mejor más pesadas que otras. Ya no más eso.
A lo mejor la iglesia te ha tratado mal, a lo mejor nunca has ido a ninguna iglesia, a lo mejor estás queriendo conocer más a Jesús y tienes, como sea que vengas, ya no más. Ahora hay gozo y alegría para su vida. Me encanta de veras esto, porque estos lutos que guardaban ellos eran recordatorios del pecado de ellos. Guardaban luto de cuando la ciudad fue destruida. ¿Saben por qué les fue destruida la ciudad? Por desobedientes, por idólatras. Y guardaban el luto y era un recordatorio de que Dios los había castigado por su mismo pecado, por su misma desobediencia, por su misma maldad. Y Dios les dice, ya olvídense de eso, ahora va a haber alegría y gozo para con ustedes. Familia, de veras, qué increíble, porque ¿alguien vio las imágenes que tenemos aquí afuera? ¿Sí? Están padres, ¿no? Hay una aquí afuera que dice, celebramos su gracia. ¿Cómo no vamos a celebrar la gracia de Dios, familia, si en Cristo somos hechos nuevos? Si nuestros pecados han sido limpiados, han sido borrados, si donde ya no hay más pasado, hay un futuro nuevo, hay un futuro diferente, hay un futuro en donde Dios nos acompaña y está con nosotros. ¿Cómo no vamos a celebrar la gracia de Dios si Él cambia nuestro lamento en gozo? Un centro de bendición para todos. Central Gracia se trata de una familia en donde todos son bienvenidos para pertenecer, crecer y servir. Y quien sea que venga, con el contexto que sea, ya no más. Ahora hay algo nuevo, hay algo diferente. Podemos seguir adelante juntos, donde pueden encontrar un lugar seguro de gracia y de amor, de aceptación. Influencia. Familia, esto es importante, iglesia, porque independientemente del estilo de vida que vivas y demás, que es importante, pero no voy por ahí. Pero si tu vida está en Cristo, tú tienes influencia, porque tú puedes reflejar el carácter de Dios a otros. Y otros podrán ver y decir, hey, yo quiero lo que tú tienes. Hey, ¿cómo le hiciste? Hey, ayer te querías matar, pero ahora te veo lleno de alegría, de felicidad. ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo después de vivir estas tragedias en tu vida tienes ánimo para estar de pie? ¿Dónde encuentras fuerzas? Oye, ¿cómo le hiciste para restaurar tu matrimonio? ¿Cómo le hiciste para... Déjame acompañarte. Y en ti el Espíritu Santo, si tú tienes al Espíritu Santo, Él te habilita y su poder está contigo para que tú puedas reflejar el carácter de Dios y mostrarle al mundo quién es Dios y quién es Jesucristo. Y creemos que estas son las promesas que Dios nos ha dado para Central Gracia, para cada uno de nosotros. Y todo esto apunta a algo nuevo, a su bendición, promesas por cumplir, cosas que ya hemos estado viendo, que hemos estado experimentando. Pero ¿sabes algo importante? Dios también les dice 3 cosas de cómo ellos deben de permanecer. Fíjate. En la verdad. Me encanta que dice versículo 15, estoy decidido a bendecirles, no tengan miedo, pero ustedes deben hacer lo siguiente. Esto no es si no lo hacen, los dejo de bendecir. Esto es estoy decidido, pero en lo que yo los estoy bendiciendo, ustedes manténganse de esta manera, ¿sí? ¿Cómo se tienen que mantener? Digan la verdad, juzguen con justicia, con paz, no se hagan mal el uno al otro y no digan mentiras. Básicamente está. Ahora, ciertamente en aquel tiempo todo esto apuntaba a un tema moral. Díganse la verdad, no sean gachos unos con otros, no. Mantengan la paz, juzguen bien, sean reales, honestos, no sean mentirosos, pórtense bien. Era algo moral, pero yo creo que para el día de hoy, para nosotros, esto no apunta a algo moral tal cual, sino a algo espiritual. Hablen con la verdad. ¿Y sabes algo? Creo yo que en esta iglesia nos hemos esforzado por hablar con la verdad y hablar de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Nos hemos esforzado por no dar mensajes motivacionales, de ánimo, nada más vacíos, de decirte tú puedes y tú eres bueno y tú puedes, ¿no? Y es en Cristo que podemos.
Hemos buscado intencionalmente compartir del Evangelio, mostrar a Jesús, presentarte a Jesús, porque creemos que es cuando conocemos de Cristo, cuando conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, que entonces somos transformados y la moral que tenemos podrá ir cambiando y podrá ser transformada. Los aspectos morales, ¿no? Pero es a través de Jesús y de ahí partimos, de la verdad que hay en Cristo. No compartimos de la prosperidad, de recibe y tómalo y arrebátalo y palabra de fe y que si tú lo declaras tú lo tienes y que no es que... Eso no vas a encontrar en esta iglesia. Si tú estás buscando eso, este no es el lugar para ti. Nosotros no compartimos de eso, nos buscamos compartir de Cristo como la verdad que Él es, quien Él es. Versículo 19 también habla del ayuno y al final termina diciendo, amen la verdad y la paz. Y ¿sabes algo? Tu vida costó lo mismo que la mía. No hay selectos, no hay VIPs, no hay quien más es importante delante de Dios que otros, ¿sí? Costamos lo mismo, la sangre de Cristo. Y si entendemos esto, que es solamente por gracia que Dios nos ha rescatado, que somos amados por gracia, que somos aceptados por gracia, si entendemos esto, ¿cómo no vamos a amar la verdad y la paz entre nosotros? Es que ya lo viste, es que cómo anda, cómo dice, y que... Perdón, pero gracias a Dios, en los años que llevamos, lo puedo decir de esta manera, pocos o casi ningún caso de andar de murmurones, chismosos, argüenderos, que tirándole, que críticas, que Dios nos ha guardado. Y si algo compartimos es la comunión, ¿no es cierto? La comunidad, ser amigos, conocernos, crecer juntos, acompañarnos. ¿Cómo no vamos a amar la verdad y la paz entre nosotros si es Cristo nuestra paz y Él está en medio de nosotros? Versículo 13 también dice, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. También es mantenernos de esta manera. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos la casa del Dios viviente. Esto lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? El templo ya no es un lugar físico, ¿estás conmigo? ¿Sí? Ya no es un lugar, ya no son 4 paredes, es tu vida. Si tú le entregas a Cristo tu vida, tú eres el templo de Dios. Su Espíritu viene y habita en ti, hace su morada en ti, está en ti. ¿Te das cuenta de esto? Es algo increíble. No estás solo y nunca estarás solo, Él está contigo, está en ti. Y Dios dice, sigan, sean fuertes, esfuércense en la reconstrucción del templo, en edificar nuestra vida en Cristo Jesús, en edificarnos unos a otros, ¿sí? En yo recibir de ti, ser edificado a través de tu vida, de conocerte, de tus dones, que tú seas edificado a través de otras personas y poder seguir adelante juntos en la tarea que Dios nos ha llamado como iglesia. Y me encanta que dice, no tengan miedo. Cantábamos hace rato, ¿no? No temeré. No tenemos miedo de continuar con lo que Dios nos ha encomendado porque Él está con nosotros. Porque no hay otro nombre igual como el de Cristo Jesús. Familia, esta es la lista de promesas. Y quiero preguntarte, piénsalo de esta manera, todo esto está en Jesús para tu vida. ¿Cuántos les gustaría recibir esto en su vida? Y no solo en su vida, sino en esta iglesia. ¿Cuántos les gustaría ver estas promesas cumplidas? Claro que sí, debemos continuar con la tarea que Dios nos ha dado. Y ver esto no recae, y lo quiero dejar en claro, no cae en mí, en Sergio como pastores, en los líderes de la iglesia, no cae en nadie más que en cada uno de nosotros. Es responsabilidad y está en cada uno de nosotros trabajar y continuar con la tarea que Dios nos ha dado. Esto no es para cuando nos juntamos, no es para 4 paredes, esto es para tu vida. ¿Te queda claro esto? ¿Sí? Es para tu vida en Cristo Jesús.
Si tú entregas tu vida a Cristo, estas promesas están para ti. Y si nos acompañas como Central Gracia, como familia, como iglesia, juntos, comprometidos unos con otros, te pones la camiseta, vamos juntos en este viaje, estoy seguro que juntos podremos ir viendo y experimentando lo que Dios tiene para nosotros. Dios ha sido fiel con esta iglesia, ¿no es cierto? Y muchas promesas las hemos visto, muchas las estaremos por ver, pero qué emoción tener el ánimo de Dios con nosotros. Y quiero comenzar a cerrar con esto. Mira, tu punto de partida y mi punto de partida siempre será conocer a Jesús, entregarle nuestra vida a Cristo, porque eso es lo que nos pone como hijos de Dios, lo que cambia nuestra situación y nos coloca como hijos e hijas de Dios. ¿Estás aquí? ¿Sí? Es el punto de partida, estar en la familia extendida de Dios con todos los creyentes habidos y por haber. Pero de manera local, Dios instituye una iglesia local, y esto lo vemos en la Biblia. Es diseño de Dios la iglesia local. De manera local, como Central Gracia, si tú decides ser parte de esta iglesia, estamos aquí, nuestro destino es el cielo, el inicio es formar parte de la familia. Nuestro destino está en el cielo, allá vamos, esa es nuestra casa, pero en el proceso de aquí a acá, en el proceso, Central Gracia existe para dar a conocer a Cristo a otros, proclamar el Evangelio, edificarnos unos a otros. Existe para ser un lugar, una central de amigos, de familia, de amor, de aceptación, de cuidado, en la que vamos juntos a nuestro destino. Una central, un lugar en donde podemos dejar nuestro pasado atrás, lo que hemos vivido, como nos ha ido en la feria, lo podemos dejar atrás y podemos venir y comenzar algo nuevo con una familia, acompañados, yendo hacia nuestro destino, siendo transformados al carácter de Cristo, glorificando a Cristo, conociendo más a Jesús. Un lugar en donde todos podemos encontrar nuevos comienzos en el amor y la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y esto no nos asegura un viaje ligero, habrá altas, bajas, difíciles temporadas como lo hemos vivido antes, pero sí nos asegura un viaje en donde estamos acompañados por una familia y en donde tenemos la bendición de Dios con nosotros. Amén. Familia, no nos movemos, y esto a lo mejor va a sonar raro, pero lo quiero decir. No nos movemos como iglesia y como creyentes en las promesas de Dios. O sea, nuestra fe no radica en las promesas de Dios, sino en Cristo Jesús. Porque en Él están las promesas de Dios. En Él es el sí y el amén para las promesas de Dios. Nuestra fe no está puesta en que Dios va a cumplir esto nada más, sino que a medida que continuamos conociendo a Jesús, compartiendo de Cristo y glorificando a Jesús, en Él están esto, y en Él comenzaremos a experimentar más de las promesas de Dios para nosotros. Y con esto termino. ¿Qué es Central Gracia? Central Gracia, somos una familia que vive y celebra la gracia de Dios, que predica la Biblia, que camina en obediencia con la guía y en el poder del Espíritu Santo, que busca ser como Jesús y en donde todos son bienvenidos para pertenecer, crecer y servir. ¿Te subes con nosotros al barco y vamos o no? ¿Sí o no? Debemos continuar con la tarea que Dios nos ha dado, familia. Y este fue el porqué de Central Gracia. Y la siguiente semana veremos el cómo, ¿sí? Otro mensaje, otro pasaje será el cómo vamos a desarrollarnos en estas promesas, cómo vamos a caminar, cómo hemos venido caminando y cómo Dios nos ha mostrado que debemos de caminar como iglesia. Y familia, estamos iniciando un año nuevo, más o menos, ¿no? Van 15 días. Y seguiremos adelante hasta donde Dios quiere, hasta donde Él nos lleve. Pero quiero decirte esto, en este año nuevo, de veras, yo te animo a que busques comprometerte con la iglesia, que busques echar raíces en la iglesia, porque la iglesia se edifica con el trabajo de cada uno de nosotros.
Dispón tu corazón a servir, disponte a comprometerte unos con otros, a echarle ganas, edifica tu vida en Cristo, lo que hablábamos la semana pasada. Imagínate que estamos construyendo una casa, ¿no? Y que cada semana estamos ahí. Yo no construyo casas, no sé cómo se hace bien, pero imagínate que cada semana estamos ahí un grupo nada más poniendo los ladrillos y el cemento, y cada semana estamos ahí un grupo nada más y un grupo y de repente una vez al mes viene alguien y ve y se suma poquito, ¿no? Y de repente una vez cada 3 meses llega otra persona y se suma y suma poquito, y de repente llega alguien y nomás ve, ¿no? Y bienvenidos todos, y que se les sea de bendición lo que hay en Central Gracia, pero la iglesia se edifica con el trabajo de cada uno de nosotros, con nuestro tiempo, nuestra disposición, con nuestro corazón, para servirnos unos a otros. Ya sé. Alguien ya se quiere ir, ¿no? Pero bueno, familia, de veras, ya estoy terminando. ¿Por qué no pensar, ojo con esto, ¿por qué no pensar en este año reactivar, por ejemplo, el trabajo con los migrantes que por mucho tiempo hicimos y tenemos mucho tiempo sin hacer? ¿Por qué no pensar en este año a lo mejor comenzar a ir a orfanatos, comenzar a ir a asilos, comenzar a ayudar al prójimo, comenzar a hacer otro tipo de cosas que por mucho tiempo hemos dejado de hacer? ¿Por qué no pensar que si todos trabajamos juntos y nos comprometemos, hay cosas nuevas y diferentes en donde podremos ver la bendición de Dios con nosotros también, y las promesas de Dios en medio de nosotros? Y más que eso, no por lo que recibamos, sino porque a eso hemos sido llamados también. ¿Por qué no pensar, familia, en 2 o 3 años? ¿Por qué no soñar y tener el anhelo que en 2 o 3 años comenzar a plantar otra iglesia? ¿Por qué no? Si trabajamos juntos y seguimos adelante en la tarea que Dios nos ha dado, Él está con nosotros. Pero por eso es importante el compromiso de cada uno de nosotros, porque ningún creyente que ha sido alcanzado por Dios, ningún creyente que ha sido justificado por la sangre de Cristo, ningún creyente ha sido llamado a irse a su casa y a ver YouTube, una predicación y quedarse aislado y quedarse solo. Ningún creyente ha sido llamado a eso. Ni tampoco hemos sido llamados a congregarnos en 4 paredes y calentar la silla y no hacer nada. Como creyentes, cada uno de nosotros hemos sido llamados para compartir las buenas noticias de Cristo Jesús, para extender el reino de Dios, para anunciar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, para vivir en familia, en comunión, en comunidad. Y mientras hacemos esta tarea, mientras caminamos así, ahí está el ánimo de Dios para con nosotros en Zacarías 8. Qué bendición, ¿no? Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por este